Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We'll lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light. Let Him lead the way, lift our hands up and pray today. Oh, pray. Everyone needs... Buenos días. Sí, buenos días todavía. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Le doy la bienvenida a la hermana, la tía Romero, la tía Pamela Romero, que está ahí atrás. Después la saludan al final del culto. Y a Silvita también, bienvenida, que el Señor les bendiga mucho. Ya varios fueron a votar, ¿cierto? ¿No? Yo tampoco, porque a uno de repente lo pillan como de vocal de mesa y yo no quería salir en la tele después arrancando porque lo iba a arrancar. Si me decían algo, arrancaba. Bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 2 y vamos a leer del versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. Malaquías capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. ¿Sí lo tiene? ¿Amén? ¿Sí? Bien. Dice así la palabra del Señor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque Él limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días postreros, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero,
y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjense que este cuarto ya diálogo que tiene Dios con Israel es bien violento por parte de Dios, porque el profeta nos está diciendo que Dios está cansado. Si nos ponemos a pensar, ¿Dios se cansa? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, lleno de atributos, lleno de poder, lleno de gloria. ¿Cómo vamos a cansar a Dios? Y si nos ponemos a analizar un poco más los atributos de Dios, no podemos cansar a Dios porque piense usted en todas las personas que a través de la historia de la humanidad Dios ha visto y todas las oraciones y reclamos que Dios ha escuchado. Uno como ser humano ya al escuchar unos 3, 4 reclamos contra uno se cansa un poquito, ¿no? Como que se pone molesto, no sé, me imagino de repente con los hermanos del grupo de alabanza, oigan que la canción, no sé, que estuvo muy alta, que muy baja, y cuando mucho reclamo, uno ya como que le dice, ya venga a tocar usted, pues hermano, uno como que se cansa, ¿o no? No, es que está muy fuerte, que está muy bajo, entonces hágase cargo usted. Porque uno se termina cansando rápidamente, los seres humanos somos así. Pero imagínese Dios que a través de la historia ha escuchado a millones y millones de personas hablar, reclamar, protestar, blasfemar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios sigue siendo misericordioso. Pero aquí el pasaje nos dice que Él está cansado. Nos dice que está hastiado. De hecho, la palabra hebrea tiene que ver con que Dios ya le repugna ya que como que no quiere escuchar ninguna palabra más nuestra. ¿Y qué es lo que a Dios le repugna? ¿Qué es lo que Dios está cansado de escuchar de Israel? Palabras blasfemas. Las palabras de las que Dios está cansado es que Israel constantemente está diciendo, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está ese Dios que es justo? ¿Por qué los ricos prosperan? Porque ese es el contexto de Malaquías. ¿Por qué los que hacen mal? ¿Por qué aquellos que no son fieles? ¿Por qué aquellos que no son buenos prosperan? ¿Dónde está ese Dios justo? ¿Dónde está ese Dios bueno? ¿Por qué aquel que adultera, aquel que roba, aquel que mata es prosperado? ¿Dónde está la justicia de Dios? Dios dice que ante estos reclamos, que tienen una connotación negativa, una connotación de ateísmo por detrás, está cansado. Dios no dice que usted no le reclame. Si usted lee los salmos están llenos de protestas y de reclamos contra Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué el rico prospera y los justos no? ¿Hasta cuándo? Y uno ve la Biblia y sobre todo los salmos llenos de protestas, llenos de reclamos contra Dios. Y Dios no te dice que no le reclames. Dios no dice que tú tengas desacuerdos con Él. De hecho, es bueno que tú tengas desacuerdos con Dios, porque Dios es tan misericordioso y es tan maravilloso que Él te va a hacer entender que tú estás equivocado. Y se te va a abrir un mundo y va a decir que maravilloso es Dios, porque yo tenía esta opinión y el Espíritu Santo me hizo cambiar esa opinión. Dios no te está diciendo que no reclames. Dios está cansado del ateísmo de Israel, de la hipocresía, de las palabras mentirosas. ¿Se acuerda de la semana pasada? Dios está cansado de que por una parte adoren a Dios, vayan a hacer culto a Dios, y por fuera no viven una vida conforme a Dios demanda. De eso está cansado Dios, de gente hipócrita, de cristianos ateos. ¿Cómo pueden haber cristianos ateos? Venimos a la iglesia, cantamos himnos, ¿o no? Cantamos un himno al principio que era al trono majestuoso del Dios omnipotente, y hablamos de los atributos de Dios, ya hablamos de su soberanía, de su poderío, etcétera, etcétera. Pero en la semana vivimos como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no observara cada cosa que nosotros hacemos. Eso es lo mismo que ser ateo. Porque un ateo vive su vida sin tener conciencia de la presencia de Dios. Eso es una persona atea. Una persona atea es alguien que vive su vida sin tener conciencia de la presencia de Dios. Muchos de nosotros vivimos nuestras semanas de formas injustas como si Dios no existiera. Dios en el último lugar
Dios sin estar presente. Y eso es horrible. Horrible. Y de eso Dios está cansado. Dios está cansado de cristianos ateos. Entonces déjame preguntar cómo está tu corazón. ¿Tu corazón durante la semana está consagrado a Dios? ¿Tus ojos tienen presente de que Dios está ahí? ¿Tus oídos espirituales están atentos a la voz de Dios en la semana? ¿Tu corazón tiene conciencia de que Dios está presente en cada actividad que tú haces? ¿O te da lo mismo? ¿Sabes que nuestros tiempos se parecen mucho a los tiempos de Malaquías? Mucho, mucho. Gente que iba y ofrendaba el animal enfermo, gente que daba los rastrojos y decía que adoraba a Dios y servía a Dios, y en la semana vivían como cualquier cosa. Nosotros somos iguales, porque nosotros venimos a dar los rastrojos a Dios. Venimos a dar lo que nos sobra, el tiempo que nos queda. En la semana también damos lo que nos sobra a Dios. Y vivimos vidas como si Dios no existiera. Y de eso Él está cansado, está hastiado. Eso nos dice el texto. Yo estoy cansado de esas palabras. Y más aún, fíjense lo que dice Israel. Dice, ellos más encima dicen, bueno, ¿y en qué hemos cansado a Dios? ¿Por qué Dios dice que nosotros le cansamos? Y Dios le responde, ustedes dicen que yo me agrado de aquel que hace la maldad. Ustedes dicen que Dios se agrada de aquel que hace lo malo. ¿Se da cuenta que esa declaración es súper horrible? Porque está diciendo de que Dios es injusto. O sea, está queriendo decir de que Dios es malo. Porque ¿quién se complace de lo malo? ¿A quién le causa placer que alguien mate a otro? A una persona mala. ¿Quién se goza de la injusticia? Alguien malo. Por eso nos gusta la doctora Polo, porque la doctora Polo hace justicia, ¿o no? Por eso nos gusta verla, porque ella con su martillo hace dictámenes justos y por eso nos agrada, por eso nos gusta el programa, o al menos a mí me gusta. ¿A usted le gustan los superhéroes o las películas del Gran Chaparral? No sé, el superhéroe de su tiempo. ¿Por qué él hace justicia? Porque no le gusta lo malo. Los superhéroes se desagradan de las cosas malas, ¿cierto? Aquí la Biblia dice que nosotros, en nuestro corazón, confiamos en estos héroes, confiamos en la justicia humana, porque no tenemos la conciencia de que Dios se desagrada de lo malo. Entonces no buscamos justicia en Él. Por eso tenemos superhéroes. Por eso tenemos anhelos de justicia terrenal. Porque creemos que nuestro Dios no es justo. Por eso nos banderizamos por un partido político. Porque no tenemos la conciencia de que nuestro Dios es justo. Queremos traer la justicia a la tierra con nuestras manos, porque creemos que nuestro Dios se agrada de lo malo, porque Él no va a hacer justicia. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces en redes sociales compartimos videos de la izquierda, videos de la derecha, de este político, de este otro político. En nuestras redes sociales compartimos cosas como para hacer justicia. Pero ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas va a hacer justicia. Después el versículo se pone peor en la parte final y con esto voy terminando. El primer punto. Por si acaso. Dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué terrible. Cuando tú buscas justicia en otras partes y no en Dios, tú estás uniéndote al canto de Israel. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está? Porque esa es la connotación que tiene Israel. ¿Dónde está? Hazte presente, Dios. ¿Dónde estás? Un ateísmo crónico tiene Israel. Están muertos espiritualmente. ¿Y sabes qué? Probablemente tú también estás muerto espiritualmente. Tal vez tú has abandonado completamente la fe. Y vienes a la iglesia por costumbre, por tu familia, o por no sé qué cosa. Tal vez eres medio masoquista y te gusta que te reten desde el púlpito. Y te gusta que te den palos. Porque hay gente que le gusta eso. Pero cuando tú no descansas en la justicia de Dios y buscas justicia en la tierra, tú estás uniéndote a Israel
En el mismo canto que está haciendo Israel. ¿Dónde está este Dios que es justo? Entonces, como este Dios que es justo no está, yo tengo que buscar justicia por mis manos. Tengo que hacerlo yo. Si eso es así, es muy probable que tú estés muerto. Muerto espiritualmente. Porque alguien que no descansa en Dios, alguien que no descansa en la obra de Jesucristo el Señor, alguien que no descansa en las promesas de la segunda venida del Señor, no es creyente. Entonces quizá tú estás muerto. Fíjese lo que dice la siguiente parte, el segundo punto. El segundo punto yo lo he titulado como tendrás que perder. Si quieres abandonar esta apatía, esta muerte espiritual, tienes que perder. Y sabe que esto es una pésima noticia porque no nos gusta perder. ¿Sabe por qué nos gustan los superhéroes? Porque no invaden nuestras vidas. Nos gustan los superhéroes porque no nos transforman. Ellos traen justicia externa hacia otros. Pero los superhéroes no vienen a transformar nuestros corazones. La doctora Polo con su martillo no transforma el corazón del demandado o del demandante. Simplemente resuelve un caso. Pero no aborda el tema de fondo, que es el pecado. Y por eso nos agradan los superhéroes. Porque resuelven nuestros problemas, pero no resuelven el problema del corazón. ¿Sabes qué? Tienes que perder. Tienes que aprender a perder. Fíjese lo que dice del versículo 1 al 4. Acompáñenme en la lectura. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, de como en los años o en los tiempos antiguos, como en los años antiguos. Déjeme decirle que aquí viene la peor noticia que nosotros no queremos escuchar. Tienes que perder. Y grábate esto en tu corazón. Si tú quieres seguir a Jesucristo, si tú quieres invertir tu vida en Él, déjame decirte que esto no es una promoción, no es una oferta. El evangelio no es el retail, no es el mall. No hay promociones acá. El evangelio es una mala oferta, de hecho. El evangelio es un llamado a perder. El evangelio es un llamado a renunciar a quién eres tú. Ya todo lo que a ti te gusta, el evangelio te dice, piérdelo, renuncia. Porque fíjese lo que dice el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién se está refiriendo ahí? Está haciendo una profecía de alguien que ya vino. Hay un profeta, el cual el Señor Jesucristo dijo que era el más grande de los profetas, Juan el Bautista. ¿Cierto? Él menciona y dice de Juan, él es el más grande de todos los profetas y el último de los profetas. Entonces, ¿qué alusión está haciendo Malaquías? Que la línea constante de predicadores del Antiguo Testamento y hasta Juan el Bautista están diciéndole al pueblo de Israel constantemente, pierdan, y entonces van a ganar. Renuncien y entonces van a triunfar. Si usted mira a los predicadores del Antiguo Testamento, que son los profetas, si usted los lee, tiene ese tiempo de leerlos, usted se va a dar cuenta que pocas profecías hacen, pocas cosas del futuro. La mayoría de las predicaciones son predicaciones. Vuélvanse al Señor, abandonen los ídolos, vuélvanse a la ley de Jehová, vuélvanse al pacto del Señor. Y así constantemente los profetas están hablando de volverse al Señor. Esa es la predicación de los profetas. Fue la predicación de Juan el Bautista. Pero me gustaría que viéramos un poco a Juan el Bautista.
Yo sé que usted ha visto películas de Jesús. Como cristiano, es como normal que uno, si están en la tele dando alguna película del Señor, uno pone película de Jesús. Y en Netflix también. Hay una serie en Netflix que se llama Chosen, The Chosen. Si no la ha visto, ahí es buena. Lo hace llorar un poquito en algunos capítulos. Juan el Bautista era una persona bien salvaje. Dice la Biblia que tenía como unas trenzas bien largas porque era nazareo, entonces no se cortaba el pelo. Es lo que nosotros hoy día podríamos conocer como dreadlocks, ¿ya? Medio rastafari. Así era Juan el Bautista. Hágase la imagen de Juan el Bautista, vestido de pieles, no con las túnicas propias que usaban en aquellos tiempos. Vivía en el desierto, en cuevas, y comía lo que el desierto le daba, ¿cierto? Langosta y alguna fruta, nos cuenta la Biblia. Si usted se pone a pensar y entrar una persona hacia la iglesia, nosotros lo echamos para afuera, porque de partida anda hediondo, anda mal vestido, no puede entrar a la iglesia de esa forma. Y además, como era Juan el Bautista que llegaba y entraba y hablaba, o sea, diríamos, está loco más encima. Lo mandaríamos al hogar de Cristo. Ahí en la noche te pueden recibir para que pase la noche calentito. ¿Por qué aquí Malaquías está hablando de alguien que va a venir, que es Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es el último y final profeta y el más grande, porque él personifica todo lo que es ir contra la cultura. Juan el Bautista ha perdido todo. Fíjese quién era Juan el Bautista. No tenía ropa, no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía comida. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Solamente predicar, llamar a la gente al arrepentimiento. Una persona así va a preparar el camino para el Mesías, para el Cristo. Entonces, ¿cuál es la predicación de Juan el Bautista con su imagen, con lo que él significa, con este último mensajero? Renuncia. Renuncia. Abandona todo lo que tú crees que es precioso, todas esas cosas que pueden parecer tesoros, abandónalas, piérdelas, porque no sirven. Fíjense que uno, no le estoy diciendo que tenemos que llegar al extremo de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista tenía algo claro. Da lo mismo la ropa, da lo mismo el trabajo, da lo mismo si tengo para comer o no, da lo mismo si estudio o no. Hay un Dios que es justo. Hay un Dios que es poderoso. Hay un Dios que es glorioso, un Dios que va a volver. Hay un Dios que va a restaurar toda esta tierra. Entonces, ¿qué importa que me vista de Calvin Klein? ¿Qué importa quedarte con la última Jordan de 200 no sé cuántos mil pesos? Que hay que hacer fila para comprarlas. ¿Qué importa si no tengo el último MacBook o el último iPhone? Da lo mismo. Porque vendrá un rey a restaurar todas las cosas y a eliminar todas estas cosas, a destruirlas. Entonces déjame decirte a ti hoy, renuncia a ellas hoy. Abandónalas. Porque es muy probable que todos estos tesoros terrenales estén causando la muerte de tu corazón. Fíjese después lo que dice, porque se pone muy bonito el texto, aquí se pone muy, muy lindo. El cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que está haciendo Malaquías aquí? Se está riendo de Israel. En el texto hebreo, el lenguaje que está usando Malaquías es un lenguaje irónico. Porque el versículo anterior, el 17, acuérdense que Israel está diciendo, ¿dónde está ese Dios de justicia? ¿Dónde está ese Dios bueno? Entonces, después de esas declaraciones, Malaquías viene y dice, ¿ustedes no desean a este rey? ¿Ustedes no desean que venga esta persona que es justa? Se está riendo, está usando un lenguaje irónico. Pues va a venir. Los profetas habían dicho que en el segundo templo, el templo en el cual adoraban en el tiempo de Malaquías, la segunda edificación del templo, ese templo iba a tener una gloria superior al primero. Si usted lee al profeta Ezequiel y al profeta Jeremías, usted se va a dar cuenta de que los profetas anuncian esto, y con el profeta Ageo también.
Dice que en el segundo templo habrá una gloria mucho mayor que en el primero, un esplendor mucho más grande, que la gloria de Dios estará presente. ¿Sabe qué? Esa imagen gloriosa nunca ocurrió, nunca pasó. Pero déjeme decirle que no pasó en los términos que Israel quería que pasara, porque en realidad sí pasó. ¿Cuándo pasó? En los evangelios. ¿En qué momento ocurre? Jesús, de 8 días, o un poquito más, en el templo de Jerusalén, siendo circuncidado. Dios mismo en el templo. De una forma súper trivial. De una forma no tan elevada, tan parafernálica. Un bebé envuelto en pañales para ser circuncidado. Dios en el templo. La gloria y la presencia de Dios en ese lugar. O sea, de verdad que la gloria de Dios se manifestó. Lo que dice Malaquías es que efectivamente esto ocurrió. Ocurrió. Dios estuvo presente en ese segundo templo. Se llenó de gloria. Y después, ¿qué dice el pasaje? Y el ángel del pacto. El ángel del pacto es Jesucristo. Hay pasajes donde se nos habla del ángel de Jehová y también se menciona cómo es el Señor Jesucristo, porque es quien merece honra. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, cuando los hombres se postran y ese ángel recibe adoración, ese es Jesús, porque los ángeles por lo general no reciben adoración. Entonces aquí el texto nos dice, y vendrá el ángel del pacto. El pacto. Alguien verdaderamente justo. Más justo que Iron Man. Más justo que la doctora Apolo. Más justo que Superman, que Batman. Más justo que los políticos. Más justo que la izquierda y que la derecha. Alguien justo. El ángel del pacto. Alguien que es fiel y justo para cumplir el pacto. Alguien que es capaz de cumplir la ley. Él viene. Él está en ese templo. Llegará a ese lugar. Porque lo hizo. Llenó de gloria ese lugar siendo un bebé. Y lo hizo también. Cumplió la ley perfectamente. Entonces vino. Cumplió. La gente de Malaquías no vio eso. Porque esa gente en los tiempos de Malaquías estaba muerta espiritualmente. Pero avancemos un poquito más. Una vez que venga, fíjese lo que dice Malaquías. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Déjame preguntarte algo. ¿Tú anhelas que Cristo habite en tu corazón? ¿Tú anhelas que su presencia esté viva en tu vida? ¿Tú deseas que la mente de Cristo esté en tu mente, como dice el apóstol Pablo? ¿Tú deseas que el Espíritu Santo vaya transformando tu vida? Si usted desea eso, tiene que estar dispuesto a ser quemado, a ser lavado. Porque fíjese lo que dice el versículo 3, y Él se sentará. Cierre sus ojos, no aquí en su casa, cuando lea después de nuevo. Imagínese Cristo sentado en un banquito, y usted como esa pieza de plata o de oro siendo pulida, refregada, sacando toda la impureza, sacando el plomo, porque esa es la limpieza que se hace del oro y de la plata, quitando el plomo, quitando los minerales que nos sirven. Es un proceso bien largo y bien doloroso. Ahí, día tras día, puliéndote, puliéndote. Yo te pregunto entonces, ¿estás dispuesto a eso? Porque en ese pulir, Él va a ir quitando el plomo. Te va a ir quitando cosas que tú amas. Va a ir refregando tu vida hasta que estés limpio, hasta que estés puro. Va a ir refregando tu corazón hasta que puedas experimentar la santidad. Entonces, hermanos, yo les pregunto de verdad, porque la semana pasada hablamos de nuestras promesas delante de Dios. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a ser refregado?
¿Estás dispuesto a que Dios vaya quitando cada una de esas cosas que tú amas pero te hacen mal? ¿Estás dispuesto a que Dios vaya ordenando tu vida y vaya consagrando tu vida? ¿Estás dispuesto a eso? Porque yo sé que el Espíritu Santo te habla y te dice, más tiempo devocional, más tiempo de oración, más tiempo con tu familia, pero no lo haces. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, gloria a Dios. Porque fíjate después lo que dice al final. Y cuando ustedes estén limpios, cuando estén pulidos, cuando ustedes se hayan perdido, entonces la ofrenda será grata, como los días pasados, como los años antiguos. Cuando ustedes estén consagrados, entonces sus alabanzas, sus canciones, las cosas que ustedes vienen a decir a la iglesia, Dios las recibirá con agrado. No como veíamos la semana pasada que Dios se daba vuelta y no te miraba. Dios se va a volver a ti y se va a agradar porque estás pulido, estás refinado, estás dispuesto a perder. Estás dispuesto no a ser un winner de esta tierra. Estás dispuesto a ser un loser. Pero estás dispuesto a ser un ganador en el reino de los cielos. Porque de eso se trata. Y ya con esto voy terminando. Versículo 5. Fíjese lo que dice el versículo 5, el último punto. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia y al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El último punto yo lo he titulado como que algo que tenemos que hacer todos los días. Reencuéntrate con Dios. Tienes que abandonar tu ateísmo. Tienes que abandonar tu pasividad espiritual. Tienes que abandonar tu mediocridad espiritual y reencontrarte con Cristo. Porque fíjese lo que dice el pasaje, que a los que son de Él los pule. Los versículos anteriores, ¿cierto? A los de Leví, a los que vienen a adorarme, a ellos yo los voy a purificar, como el oro y como la plata. Voy a quitar todo el plomo, voy a quitar toda la impureza, todo lo que nos sirve. Y quedarán preciosos, quedarán consagrados, una nación de sacerdotes. Pero para aquellos que no están dispuestos a perder, fíjese lo que dice el texto, vendré a ellos para juicio. Vendré a ellos para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. Voy a venir con juicio. Y tal vez tú dirás, yo no participo de ninguna de estas cosas. Yo no participo en hechicería. Yo, miento poquito. No soy jefe, así que no defraudo a nadie con su salario. A la viuda y al huérfano oro por ellos. No, con los extranjeros los trato bien. No soy xenófobo, así que vamos bien. Pero ¿sabe lo que está diciendo el texto? El texto está diciendo que todos aquellos que reclaman y protestan por estas cosas, todos aquellos que dicen que no hay un Dios que es justo y buscan justicias afuera, lo que veíamos anteriormente, con su pasividad, con su silencio, aportan a esto. Y yo vendré con juicio. Pero aquí a mí se me ponen los pelos de punta con esta palabra, porque dice, ese vendré y vendré no es simplemente de venir. La palabra hebrea es acercar. Pero la palabra hebrea acercar no es de acercarse, es de poner su rostro frente al mío. A mí se me ponen los pelos de punta con eso. Imagínate Dios poniendo su rostro frente al tuyo y contando todas tus faltas. Esto, otro, y aquí y allá. No te arrepentiste, no estuviste dispuesto a ser pulido, no estuviste dispuesto a renunciar, no estuviste dispuesto a arrepentirte. Y haciendo cuentas de uno y de cada... Yo encuentro que eso es terrible.
horrible. Imagínense ustedes estar frente a un león que tiene hambre que no ha comido en 10 días. Es una pésima noticia esa. Dios es mucho más poderoso que ese león. Dice la Biblia que Él, con la voz de su palabra, Él trajo a existencia el cosmos y todo lo que existe en el universo. Él es más poderoso que todos los soles juntos de todo el universo. Él poniendo su rostro frente a ti, si tú no te arrepientes. Entonces déjame hacerte este llamado. Tienes que reencontrarte urgentemente con Cristo. Urgentemente, hoy. Hoy debes encontrarte porque el rostro de Jehová te está mirando, pero para juicio. Arrepiéntete. Vuélvete a Jesús. Si tú aún no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, vuélvete a Él. Porque tal vez tú dices, sí, yo conozco a Jesús. Yo sé de qué trata el Evangelio, pero tal vez tu corazón no ha sido transformado. Tal vez el Espíritu Santo aún no ha transformado tu corazón y sigues practicando las viejas cosas que siempre has practicado. Arrepiéntete en este día. Vuélvete a Él. Reconócele como tu Señor y Salvador, porque venir a la iglesia no salva. Lo que salva es Jesucristo. Jesús te salva. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no le reconoces como tu Señor y Salvador, su rostro, ardiente como fuego, como un sol, dice Apocalipsis, está frente a ti con el ceño fruncido, mirándote para juicio. Y ahí no hay misericordia. Vuélvete a Él, porque nuestro Dios es violento, es iracundo, pero también es lleno de gracia, lleno de misericordia para aquel que se arrepiente. Nuestro Dios es todopoderoso y causa temor, pero también es bueno y es agradable y es tierno con aquel que se arrepiente. Él es león para aquel que no se arrepiente, pero es tierno, justo y bueno y amoroso para aquel que viene arrepentido delante de Él. Entonces acércate a Él, acércate hoy, acércate en este día, vuélvete a Él y encuéntrate con el Señor. Porque fíjate lo que dice la parte final. Aquellos no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Le está hablando a personas que no le han reconocido como Señor. Y tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez tú no has entendido el Evangelio. Yo te invito a que abras tu Biblia, vuelques tu corazón a Cristo y te arrepientas de tus pecados y abandones todas tus justicias, porque ninguna de ellas sirven. Dejes todas tus injusticias y te vuelvas a Él. Oremos al Señor. Señor, Padre Celestial, una vez más, Señor, tú nos confrontas con nuestro pecado. Una vez más, Señor, tú nos desnudas y nos demuestras lo injusto que somos. Reclamamos, protestamos constantemente contra todas las injusticias de esta tierra, pero no hacemos nada. Señor, perdónanos por nuestra hipocresía. Perdónanos, Señor, por nuestras palabras mentirosas delante de ti. Perdónanos por nuestras blasfemias contra ti, Señor. Porque cuando ponemos nuestra esperanza en otras justicias que no son tu justicia, Señor, te estamos blasfemando. Porque tú eres justo y no hay otro justo como tú. Solamente tú, Señor, traerás restauración a esta tierra. No la política, no las ideologías. Ninguna de estas cosas de esta tierra va a restaurar esta tierra. Solamente tú, Señor. Señor, entonces, haz, Señor, con tu Espíritu Santo. Vuélvenos a ti, que nos podamos arrepentir de todo nuestro corazón. Que podamos, Señor, de verdad ser pulidos por ti. Señor, ayúdanos a ser perdedores. Ayúdanos, Señor, a ser perdedores. Porque tú no nos has llamado a ser ganadores en esta tierra.
Tú no nos has llamado, Señor, a ser victoriosos aquí. Tú no nos has llamado, Señor, a pasar por encima del otro. Tú, Señor, nos has llamado a renunciar. Nos has llamado a perder. Nos has llamado, Señor, a descansar en ti. Que tú eres victorioso. Tú eres el Señor de los ejércitos. Tú eres el que venció la muerte. Tú, Señor, tuya es la victoria, no nuestra. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Y por último, Señor, si estamos lejos de ti, si hay gente aquí que aún no te conoce como su Señor y Salvador, trae arrepentimiento, Señor. Arrepentimiento de verdad. Que podamos volvernos a ti y abandonar toda nuestra naturaleza pecaminosa. Abandonar todas nuestras prácticas que van en contra de ti. Y que te puedan reconocer como su Señor y Salvador. Para hallar gracia y misericordia. Porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Tú quieres paz para nuestras vidas. Vuélvenos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.